La senadora María de Los Ángeles Sagnum. Gracias, presidenta. Me siento muy honrada de formar parte de la primera sesión por medios remotos de la historia argentina por usted, presidida. Lo hago desde la querida ciudad de Rosario, una ciudad que la quiere y sé que a usted también la quiere mucho. La cuna de la bandera en el año del general Manuel Belgrano, desde la sede de gobierno de la provincia de Santa Fe. También quiero agradecer a la Secretaría Administrativa, a la Secretaría Legislativa y a todos los empleados y empleadas del Congreso de la Nación, a los que usted reconoció por el trabajo y la tarea que han llevado adelante para poder garantizar que podamos sesionar de manera virtual. En primer lugar, quiero decir, presidenta, que fue absolutamente atinado el planteo que realizó oportunamente haciendo uso del artículo 322 del Código de Procedimiento Civil y Comercial, pidiéndole a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que declarara la certeza en torno a este tipo de sesiones remotas, de sesiones virtuales, porque quiero dejar en claro esto para que quede asentado en la taquigráfica del Parlamento de la Nación Argentina, que nadie va a poder plantear la invalidez de la sanción y la formación de las leyes a través de este tipo de sesiones. No solamente porque ha sido ratificado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en su fallo, sino también porque hemos interpretado el reglamento en su artículo 30 y entendemos que estamos frente a una situación de gravedad institucional que permite que sesionemos de esta forma. Lo cierto es que cuando se dieron cuenta de que desde la Cámara de Diputados de la Nación, el diputado Máximo Kirchner, el diputado Heller estaban trabajando en un impuesto a las grandes fortunas, rápidamente vimos cómo en letras de molde se planteaba que iba a existir una invalidez absoluta de las leyes que se sancionaran de este modo. Esto ha quedado totalmente despejado por su presentación, con lo cual me parece que ya no amerita que hagamos ningún otro planteo. Además está decir que en la República Argentina existen antecedentes muy importantes de leyes que se han sancionado fuera del recinto del Congreso de la Nación, como por ejemplo la declaración de la Ciudad de Buenos Aires como capital federal de la República Argentina. Eso se hizo mientras el Congreso sesionaba en lo que era un barrio, era otra ciudad, lo que hoy es un barrio de la Ciudad de Buenos Aires, el barrio de Belgrano, porque había sido expulsado el gobierno de Avellaneda por esa disputa que existía entre el gobernador Tejedor y Julio Argentino Roca en la campaña electoral del año 1880, con lo cual se han sancionado leyes importantísimas en la República Argentina fuera del recinto. La verdad es que yo escuché la locución de las senadoras y de los senadores que me antecedieron en el uso de la palabra y presidenta, la verdad es que no puedo dejar de señalar que parece que en la Argentina no hubiera habido emergencia previa a la pandemia. Y la verdad es que en la primera sesión que usted presidió como presidenta de la Cámara de Senadores de la Nación, lo primero que hicimos fue tratar una emergencia que fue amplísima, económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social. Así dejó la Argentina el gobierno de Mauricio Macri. Y la verdad, presidenta, estoy escuchando que hablan de la pequeña y de la mediana empresa, que hablan de los deudores de los créditos UBA. ¿Qué pasó durante los 4 años de gobierno de Mauricio Macri con todos estos sectores de la economía? Los dejaron diezmados. La verdad es que no se ha avanzado aún, pero nosotros entendemos que hay que avanzar respecto de una reforma en torno a la cuestión tarifaria. Tiene que haber una revisión tarifaria, porque escuchaba a un senador, creo que fue el senador Lustó, que hablaba de decisiones en las penumbras. La verdad que si vamos a hablar de penumbras, primero tuvimos un apagón parlamentario durante 4 años de gobierno de Mauricio Macri, donde en el año 2019 tuvimos nada más que 8 sesiones en todo el año.
cuando nosotros veníamos superando, pues ya habíamos tenido 6 sesiones desde que se asumió el gobierno de Alberto Fernández y el suyo hasta que se declaró la pandemia. Y si vamos a hablar de penumbras, bueno, hablemos de la penumbra en la que nos dejaron con la estafa energética en la República Argentina, donde diezmaron no solamente las economías familiares, sino que también diezmaron las economías regionales. La verdad es que ha habido desde el 10 de diciembre de 2019 un giro copernicano en el concepto, en cómo se concibe al Estado y en la necesidad de un Estado que además de presente otorgue derechos. Porque, como bien decía el senador Parrilli anteriormente, la verdad es que los DNU de Mauricio Macri fueron todos DNU para recortar y quitar derechos. Los decretos de necesidad y urgencia, estos 20 decretos de necesidad y urgencia, que han reunido los requisitos sustanciales y formales que establece la Constitución Nacional, y no voy a redundar en ese tema porque ya ha sido ampliamente debatido, han sido para otorgar derechos y para proteger a todos los sectores que se podían caer de la economía y fundamentalmente a los sectores más postergados de la sociedad, que son los sectores populares y los sectores medios, porque escuché que reclamaban medidas para los sectores medios. Yo digo, las medidas que se han tomado para proteger a la pyme, las medidas que se han tomado para proteger a los monotributistas, a los autónomos, con un Estado que ha ido a auxiliar desde el punto de vista económico, no son medidas que llegan a los sectores medios de la población. La verdad es que muchos de los proyectos de ley que he presentado durante este periodo de tiempo fueron tomados por el Poder Ejecutivo Nacional y fueron convertidos en decretos de necesidad y urgencia. Pero el mundo está mirando a la República Argentina por cómo ha llevado adelante y por las decisiones que ha tomado en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos excepcionales que estamos atravesando. Tanto que la Confederación Sindical Internacional puso a la Argentina entre los 6 países del mundo que mejor respondieron a los efectos recesivos de la pandemia. Es decir, que en el mundo están diciendo que la República Argentina ha administrado correctamente esta crisis, justamente preservando los derechos de los ciudadanos y de las ciudadanas y no quitando y no recortando derechos. Respecto de esta tensión que quieren señalar entre economía y salud, quiero decirle, Presidenta, que recomiendo una nota de Alba Sidera de un portal, el CTXT, que dice, el título de la nota es Bérgamo, la masacre que la patronal no quiso evitar. Allí la cronista relata lo que ocurrió en esa zona de la Lombardía, en Italia, por la presión que ejerció un sector muy importante, porque estamos hablando del Valle del Río Serio, que es donde está establecido el gran polo industrial de esa región de Italia. Decía la presión que ejercieron y hoy están siendo dentro de la propia Italia uno de los lugares donde hay un 400% más de muertes por el coronavirus. Nosotros, los peronistas, en mi caso, los militantes del campo nacional y popular, no encontramos tensión entre la salud y la economía, porque somos hijos del doctor Carrillo, el primer ministro de Salud de la Nación, que planteaba claramente que la salud debía ser concebida en un ámbito de distribución de la riqueza y de justicia social. Por eso para nosotros la economía y la salud van de la mano, porque no se puede llevar adelante un proceso de recuperación económica si no lo hacemos sinceramente teniendo un pueblo sano. Sin un pueblo sano no hay recuperación económica posible. Algunas reflexiones finales, Presidenta. Me parece que vamos a estar frente a una enorme oportunidad en la República Argentina. Hay un reposicionamiento geopolítico que va a dejar esta pandemia y debemos tener la inteligencia de tratar los temas centrales que la altura de los tiempos requiere. Esos temas centrales son ir hacia una nueva arquitectura financiera internacional que garantice mayor justicia para los pueblos del mundo. Es ir hacia un sistema tributario más justo que también nos lleve hacia la justicia fiscal.
es ir hacia la soberanía alimentaria. Escuchaba hablar de agricultura familiar. Mire, cerraron el Ministerio Ya cumplió su tiempo, senadora. Redondee, por favor. Cerraron el Ministerio de Salud de la Nación, destruyeron la agricultura familiar, cerraron el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Vayamos por una verdadera soberanía alimentaria, vayamos por el arraigo de los pueblos y vayamos por un verdadero federalismo del siglo XXI. Gracias, presidenta. Gracias, señora.